Señora Presidenta, honorable Cámara, hubiésemos querido en la última sesión del año estar prácticamente en forma mayoritaria en el Parlamento argentino, dando un paso con características de política de Estado frente a esta enorme asignatura pendiente que tiene la política regional, que es cumplir con el grado de institucionalidad requerido para que el Mercosur deje de convertirse en términos parlamentarios en lo que vivimos hoy quienes representamos a la Argentina en él. Languidece día a día, se ha convertido, y no lo digo peyorativamente, sino con el ánimo propositivo, en un espacio de recomendaciones, de anhelos de futuro, y cada vez más desvinculado del Consejo del Mercosur, que termina, según el propósito, al motivo de su creación, gobernando la región. Sus decisiones no solo no son vinculantes, cada día son más declarativas y más extemporáneas del momento que se reivindica en el día de la sesión. A lo sumo debemos festejar de vez en cuando la visita de algún mandatario de los países que la integran para intentar convencernos de lo positivo de algunos de los proyectos que llevan a él. Hubiésemos querido en el día de mañana haber acompañado a la presidenta desde nuestras máximas diferencias a Paraná para requerirle con una sola voz a los mandatarios del sur la imposición de la fecha del Día del Mercosur para que cumplamos con el artículo 6, inciso cuarto e inciso segundo del protocolo del Mercosur, elecciones simultáneas en la región, para que tengamos parlamento definitivamente. Valen los ejemplos. Cuando se constituía la Unión Europea, se discutía si primero el huevo o la gallina, y quizá la certeza, además de los problemas que han ido teniendo en el tiempo y que aún hoy se profundizan por la complejidad de la asimetría de la economía en un mundo global, la decisión más inteligente que tuvieron fue darle institucionalidad al Parlamento, decidirse a atarse a las decisiones de él, con todo lo que ello significa. Acá venimos de postergación en postergación y lamentablemente terminamos el periodo de sesiones nuevamente sin poder unificar un proyecto en esta materia. Bien se dijo por un diputado preopinante: la última prórroga del periodo de transición en los dos temas centrales de discusión, que es el tiempo y la forma de elección de los parlamentarios del Mercosur. Cuando vino la prórroga hasta el año 2020, no solo se la comprendió, se la entendió y se la concedió desde la representación de la Argentina, por los problemas que tenían los países vecinos. Esta situación nos obligó a presentar un dictamen en minoría, que más que un dictamen es un proyecto que está en clara dirección, sin movernos un ápice, de estos dos puntos que establece el artículo 6 en el inciso cuarto y el inciso segundo. El primero, que es respetar, tal cual lo dice el protocolo constitutivo,
situación que aún hoy no ha cambiado ni se ha modificado en el espíritu y en la letra, que es ir a la elección directa de los parlamentarios simultáneas y ponerle fecha al día del Mercosur. Y el segundo punto, presentamos un dictamen que es un proyecto que refleje la segunda parte del espíritu, que tiene que ver con la representación uniforme del país, para el caso nuestro las provincias, con un proyecto que prevé más del 50%, como dice el protocolo, de representación de los distintos distritos, sin repetirse hasta el número 13, provincia con provincia, y respetando, lógicamente, nuestras normas electorales en relación al cupo que están establecidas, y también, como lo pide el mismo protocolo del Mercosur, respetando también en la integración la idea de los pueblos originarios. También nuestro dictamen, que es un proyecto, prevé que las elecciones no sean simultáneas con las de presidente, porque ese fue el espíritu y así está establecido en el protocolo del Mercosur, por una sencilla razón: si nosotros queremos que madure la región, hay que darle identidad y personalidad y poner en la cresta de la ola el debate de los temas centrales que impiden que el Mercosur se ayorne a las demandas del presente, con una integración regional que no solamente busca defenderse, sino propositivamente crecer. Una elección parlamentaria en la región separada de todo, para discutir de la región y no de los problemas internos de cada uno de los países. Ese es el espíritu, como se hace en la Unión Europea, cuando se votan los eurodiputados. Tampoco lo prevé el proyecto del oficialismo. Señor presidente, se ha planteado una discusión muy seria que nos aleja las posiciones sobre cuál es el número de la integración, cómo funciona y de qué manera se va cumpliendo, de acuerdo a lo que establece el protocolo. He escuchado a algún colega preopinante amañarse a la imaginación para legitimar en lo indirecto lo que solamente se legitima como directo en el método de selección. 3 transiciones hubo desde el protocolo del Mercosur, y así lo establecía la disposición transitoria del protocolo, que no se ha modificado, y dice: a los efectos de poner en práctica la elección directa de los parlamentarios mencionada en el artículo 6, inciso primero, los estados parte, antes de la finalización de la primera etapa de la transición, deberán efectuar elecciones por sufragio directo, universal y secreto de parlamentarios, cuya realización se hará de acuerdo a la agenda electoral nacional de cada estado parte. Esa disposición originaria preveía que la elección simultánea debía hacerse a fines de este año, del 2014. La primera elección prevista en el artículo 6, inciso cuarto. El paso del tiempo sin cumplimiento de estas obligaciones, la diferencia entre los países vecinos de la región que lo integran, hizo imposible cumplir con esta manda. Y por una recomendación del Parlasur, se prorrogó el tiempo para la elección directa hasta el 2020. Pero vale la pena detenernos 2 minutos. Cuando se hizo el acuerdo político para la consolidación del Mercosur en el 2009, se estableció el cambio de las cantidades de parlamentarios transitorias sin elección directa. Se puso un cupo para Uruguay de 18, Paraguay 18, 23 Venezuela, 26 Argentina y 37 Brasil.
para que cuando se transitara a la elección definitiva, Uruguay mantuviese el mismo número de 18, Paraguay el mismo número de 18, que era el piso mínimo, 32 Venezuela, 43 Argentina y 75 Brasil. Y quedó una laguna al medio sin establecer qué pasaría si se elegían no en forma simultánea antes de el 2020 o 2014 en distintos países, cambiando la mayoría. Y ahí se produjo un problema, porque hay una enorme laguna, y si la Argentina eligiera en el 2015 por vía directa, respetando el artículo 6, inciso cuarto del Estatuto del Mercosur, del protocolo, pasaríamos directamente a 43 representantes, pero estaríamos ante la posibilidad de incompatibilidades en las mayorías del Parlamento, porque tanto en Uruguay como en Brasil y en Venezuela no hay indicio fijo todavía de la convocatoria de elecciones. Es más, estamos en condiciones de informar, no hemos informado. Si bien Uruguay no modifica el piso indirecto por directo, se necesita un acuerdo político muy grande para una elección directa, 2/3 en cada una de las cámaras para modificar la ley electoral o reformar la Constitución. En Brasil han culminado las elecciones nacionales. No hubo elecciones de parlamentarios al Mercosur. Y hay 3 proyectos en ese Parlamento, 1 en diputados, 2 en senadores. Y se modifica la mayoría parlamentaria con la nueva elección que ha concluido ahora. Pero además de eso, hay una disposición que establece que para modificar el régimen electoral se tiene que hacer con 1 año de anticipación. Es decir, que si se llevase adelante la elección, tal cual se ha esforzado algún diputado preopinante a convertir en directo lo indirecto, estaríamos cambiando la mayoría en el funcionamiento del Parlasur. Argentina tendría 43, Brasil quedaría abajo y no podría elegir 75 por forma indirecta. No hay acuerdo en ningún escritorio, salvo que se modifique el estatuto. Salvo que se modifique el estatuto. No hay forma, señor presidente. De lo que se trata acá seriamente no es de pegar alaridos, sino no buscar argumentos rebuscados para sostener una posición amañada que no fueron capaces de sostener en el Parlamento del Mercosur hace 2 años y que ahora, a manera de títere por un juego electoral, la traen adentro del recinto. Queremos discutir con absoluta sobriedad sobre este tema. Como mínimo hay una laguna, como mínimo hay un problema. Y además, después de resuelta la segunda transición, no se estableció nada que esclareciera nada más que la elección directa. Por eso, señor presidente, hubiésemos querido acordar un proyecto que posibilitara ir a la búsqueda de los demás países, para hacerlo en el 2017 si quieren. Antes del 2020 nos surge, igual que a todos, la necesidad de un Parlamento que tenga carácter vinculante y no solamente una manera de viaje para testimoniar una vida que languidece si no se la modifica. Pero no ha sido posible y lamentamos enormemente que haya bajado al barro de la disputa política de la Argentina, traído de Rondón, la decisión urgente de sacar un proyecto que compromete el destino del país y no solo de los que ganan las elecciones. Por eso, señor presidente, no podemos ir juntos con el mismo proyecto y lamentamos enormemente que hayan desechado la idea de nuestros proyectos de ir a Paraná, una representación parlamentaria entera, genuina, a pedirle a la presidenta de Brasil
al presidente de Uruguay y al de Venezuela que fijemos una fecha simultánea en el 2017, fuera de las mezquindades estúpidas de una elección de coyuntura, y definamos el Parlamento que necesitamos en el Mercosur, nada más. Gracias, diputado. Tiene la palabra.